Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Es un gusto y un placer poder platicar con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Esaú, muchas gracias. Bienvenido en Gracias. este 29 de enero del Ya, ya 2025. 29 de enero. Por fin se está acabando enero, ¿no? Ya se acabó enero, muy bien. Oye, Rubén, pues vaya cosas que han sucedido en la última semana. Obviamente los temas bilaterales con Estados Unidos son de primer nivel en términos informativos. Pero también en lo nacional, pues el tema del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las manifestaciones, miles de sinaloenses han salido a la calle a gritar que renuncie, a pedir que salga del gobierno, y se han suscitado allí algunas manifestaciones, tanto de respaldo para él como otras exigiendo su renuncia. Vaya situación que está en Sinaloa, y esto por supuesto que abarca mucha de la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, claro, digo, el hecho de que la sociedad salga a las calles a manifestarse contra un gobierno indica ya un nivel alto de hartazgo, ¿no? Porque aquí en esta manifestación no participaron, por lo menos yo estuve dándole seguimiento, yo no vi que participaran actores políticos o partidos. Fue una manifestación que surgió espontánea con una gota que derramó el vaso. Después de 2 meses de luchas en las calles, de decenas de muertos por la descomposición acelerada que está viviendo la entidad, hubo un homicidio de un padre de familia con sus 2 hijos, y el director del colegio, de la escuela donde estaban estos niños, como que ya llegó un punto para él de hartazgo y organizó esta manifestación. Y, y vaya que fue una manifestación muy grande, muy No, y importante. también las declaraciones en su momento de las autoridades fueron las que prendieron la mecha, ¿no? Porque cuando sucede este lamentable asesinato de el padre y los dos hijos, una de las declaraciones que salen por ahí señalando que la culpa es que él tenía los vidrios polarizados, ¿no? Sí, hombre, qué Es barbaridad. como si, bueno, tuvo la culpa de que lo mataran porque tenía vidrios polarizados, ¿no? Son el colmo de la insensibilidad. Y esto desató fue la gota que derramó el vaso, y se han presentado por lo menos 2 manifestaciones multitudinarias en contra del gobernador Rocha Moya. Lo más terrible de esto, Esaú, es la reacción del propio gobernador, ¿no? Fue una reacción muy difícil, muy fría, muy antagónica a los ideales de convivencia social. Digo, yo si fuera gobernador y me hacen una manifestación así, créeme que yo por vergüenza me voy, porque fue algo muy duro, muy directo hacia él, por su incapacidad, por lo menos incapacidad, pero hay personas que lo acusan hasta de complicidad con el crimen organizado. Y el gobernador con la mayor tranquilidad dijo que pues él no se iba a ir porque alguien estuviera gritando, que él se iba a ir si había un procedimiento para quitarlo, es decir, que el pueblo da y el pueblo quita, lo cual es una frase demagógica bastante viejita, bastante absurda, y él dice que no se va a menos que haya un procedimiento legal para que lo retiren, lo cual, bueno, pues es algo muy difícil de que se cumpla en términos constitucionales y legales, ¿verdad? Sí, pero ahí hay dos puntos. Uno, primero, que esa frase demagógica del pueblo da y el pueblo quita. Y aquí cabe señalar, Rubén, que esa soberbia que tiene el propio gobernador llama muchísimo la atención. Por supuesto, está respaldado por toda la 4T. Pero también la otra es que una declaración de estas, insensible, fuera de tono, cero empática con su población y con sus gobernados, pues sale de un gobernador de un partido o del actual régimen que dice que es humanista, ¿no? Sí. Y aquí se desdice de una forma artera, ¿verdad? No encuentro otro calificativo. Una declaración similar la dio nuestro villano favorito, Noroña. Volvió a repetir lo mismo, el pueblo da, el pueblo quita, y que mientras no se organizara un procedimiento de destitución constitucional, pues Morena iba a seguir apoyando a este gobernador. Incluso decía mi amigo, ¿no? Sí, pues eso no va a ocurrir. No sé,
la sociedad debe comprender que, más bien debe conocer que los procedimientos de destitución pues no son nada sencillos. Si bien se abrieron esas posibilidades, Revocación de la mandato. revocación de mandato, son bastante difíciles de cumplir. Se exigen, es casi una elección, o bueno, es una elección, se exige un porcentaje muy alto de la población que quiera la revocación, y para eso se tiene que hacer todo un procedimiento legal, constitucional, electivo, donde el pueblo diga no, que ya no siga. Y eso pues es algo muy complicado de cumplir. Vaya. Primero que nada, pues tendría que organizarse esa forma de plebiscito, que es una elección propiamente dicho, lo cual es caro, difícil de hacer. Pero creo que si hay funcionarios que se dicen cercanos a la sociedad o al pueblo, creo que una manifestación de esta es bastante elocuente como para decir, bueno, ahí está, el pueblo te está diciendo que te vayas, ¿verdad? Eran miles y miles de los sinaloenses marchando en las No, y calles. llamaba muchísimo la atención lo que decía el gobernador, porque decía, bueno, el pueblo da, el pueblo quita, pero el pueblo, decía, recalcaba, el pueblo, no unos que gritan. Entonces, para ellos, me queda claro que para ellos el pueblo es quien está con ellos, Sí. no los que se manifiestan libremente, ¿no? Y ese es un camino, Esaú, del autoritarismo. ¿Eh? Sí, claro, Cuando yo digo el pueblo me apoya y los que están en contra mío no son el pueblo, exactamente. bueno, entonces estoy descalificando las voces y estoy dándole, en mi gran soberbia, estoy dándole un criterio diferenciado a las voces. Las que están en mi contra no son el pueblo, las que están a favor sí son el pueblo. Sí, claro. Si no Y estás conmigo, eres el enemigo, ¿no? entonces No si a eres esas pueblo. vamos, pues eres un dictador autoritario que calificas las decisiones populares y que lo que está en contra tuya no es el pueblo y lo que está a favor tuyo sí es el pueblo. Y luego me parece que el gobernador por ahí organizó con sus propios trabajadores una manifestación de apoyo a él. Digo, eso no es el colmo del ridículo. Yo, la verdad, creo que es penoso estar apoyando a este gobernador. Yo creo que el gobierno federal, las altas autoridades políticas del país vinculadas a Morena, el resto de gobernadoras y gobernadores, andar apoyando a este gobernador que es un gobernador que tiene a su entidad sumida en la inseguridad, en complicidades no confesadas o inconfesables, pero que son muy evidentes para la opinión pública, creo que es un grave error político. Y de este tipo de errores se van destruyendo las hegemonías partidistas, ¿verdad? Ahorita a lo mejor el partido Morena no lo nota porque todavía tienen el poder, pero ese tipo de errores se van sumando, 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 y van descarapelando, desgastando, desgajando todo el criterio político de sustento de un partido. Y llega un momento en que queda en el abandono. Sí, ahorita es muy reciente, bueno, de hecho tienen la hegemonía en el poder, prácticamente se puede decir que tienen Así el es. poder absoluto en el estado, en el país, pero recuerdo una descripción que hacía en su momento José Ortega y Gasset en su libro Rebelión de las La Masas. rebelión de las masas. Él decía que no se puede mandar contra la opinión pública. Y el régimen actual lo que quiere es cooptar la opinión pública, separarla, que no haya voces homogéneas en torno a la crítica, pero esto que está pasando en Sinaloa se puede extender y una vez que la opinión pública retome su fuerza, que se vuelva a unir la opinión pública en el país, pues puede pasar esto que decía José Ortega y Gasset del siglo pasado, ¿no? No se puede mandar contra la opinión pública, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años, en el sistema político mexicano siempre fue muy sensible a este tipo de errores y a este tipo de manifestaciones en las entidades del país. Y por eso hubo muchos gobernadores a lo largo de la historia que fueron removidos, ¿no? Con términos legales o términos ilegales, pero se removían en términos políticos. Había un mecanismo constitucional que se usaba mucho en los años 60, 70 del siglo pasado, que era la desaparición de poderes. Ujú. La desaparición de poderes era un procedimiento que implicaba que el Senado declarara desaparecidos los poderes de una entidad para que pudiera intervenir directamente el gobierno federal y remover a la autoridad política en turno por escándalos políticos, por lo que sea, y poner otro gobernador en su lugar provisional.
Y eso se hizo muchas veces. Sí, claro. A veces en términos justos, a veces en términos injustos, pero era una manifestación del poder de la autoridad central frente a experiencias, exigencias sociales que no encontraban otra forma de manifestarse que en las calles, como ahorita está sucediendo en Sinaloa. Al parecer ya se le hizo la insinuación a la presidenta en alguna entrevista. Ella negó la posibilidad, ella dijo que ella no va a remover a ningún gobernador, que eso es Que eso era del autoritarismo, pasado, ¿no? que eso era del pasado. Pero creo que en algún momento, creo que la presidenta va a tener que enfrentar esa disyuntiva, porque no puede permitir que haya un gobernador que esté generando tanta animadversión en una entidad y que esa entidad esté sumida en una crisis política y jurídica tan alta, tan importante, porque esto genera un efecto de contagio. Pero yo creo que más que enfocar las baterías de la opinión pública o de quienes han manifestado que se remueva a- por medio de la presidencia al gobernador de Sinaloa, yo creo que va más enfocado a que no lo defiendas. O sea, Claro, no, mínimo, ¿eh? o sea, por lo menos no lo defiendas. Sí, Y en ese tenor, bueno, la propia presidenta señaló hace unos días que lo que está pasando en Sinaloa se derivó o es consecuencia de la detención o el secuestro del Mayo Zambada. En otras palabras, podría estar diciendo, esto no estaría pasando si Estados Unidos no hubiera detenido al Mayo Zambada, ¿no? sí y es una forma de defensa que hizo del gobernador, ¿no? De Rocha. Está diciendo, no es culpa de Rocha, de Rubén Rocha, es culpa de que Estados Unidos detuvo al Mayo Zambada y esto generó toda esta animadversión, esta ola de violencia en la entidad. Nada más que, independientemente de la veracidad o no de esa afirmación de la presidenta, en este contexto en especial hacer esa afirmación implica eh, una exculpación, ¿verdad? Sí, porque dijo, lo que menos esperamos los mexicanos es que se nos dé una explicación de cómo fue esta detención o este secuestro que generó esta violencia, ¿no? Y aquí esto nos puede llevar a una interrogante mayor, ¿no? Quiere decir que no hay que detener a ningún gran narcotraficante para no generar violencia. No hay que detener a ningún líder de una organización ilegal o extralegal, porque si lo detienes, pues vas a generar mucha violencia. Hay que dejarlos en paz entonces, hay que dejarlos trabajar, no hay que hacer nada, porque si no, pues pueden generar mucha violencia. Bueno, la violencia está ahí de todos modos, ¿no? Hay violencia en muchas entidades del país, y esa violencia es porque no los hayan detenido o si los hayan detenido, ahí está la violencia, porque están en rivalidad, porque están luchando por sus espacios de negocios con otros grupos ilegales, etcétera, etcétera. Digo, si la decisión es no hacer nada, es decir, volver a los abrazos y no balazos, pues en esa lógica la violencia debería disminuir y no disminuye. Sí, yo creo que sí, ahí se equivocó la presidenta. Y sí, incluso puedo pensar que hasta ni lo analizó antes de decirlo, Así lo que es. implicaba. Y todos entendieron exactamente lo contrario, ¿no? Sí, claro. Fue una muy mala declaración que genera una situación de inestabilidad, de un vértigo, ¿no? En la opinión pública. Y lo menos que podemos pensar es eso, ¿no? Sí, lo que sí sabes que nos llama la atención es que a nivel nacional el aparato de gobierno pues ha comenzado a movilizarse en torno a hacer público o cuando menos ya abrir la puerta a la información para publicar lo que están haciendo en torno al narcotráfico o a la delincuencia organizada, ¿no? Y todo esto pues por supuesto que queda claro que es por la presión de Donald Trump hacia México, ¿no? Así es. Y vaya, creo que ese ritmo de presiones va a seguir. Estamos en un momento muy similar a como vivimos presiones en los años en los que murió el agente aquel de la DEA, Enrique Camarena Sí, Salazar, que hubo una presión muy fuerte políticamente. Eran tiempos en los que estaba de embajador, de presidente Ronald Reagan, estaba de embajador, aquel embajador que también era actor de Hollywood. Eh, Se me fue ahorita el nombre, era un actor muy famoso, lo hizo de Julio César en una película, Bobadis.
También inclusive actuó de Pedro Páramo, fue el primer Pedro Páramo en Cierto, México. cierto. Y este actor, que después se convirtió en la época de la política hollywoodense, encabezada por Reagan, se convirtió en embajador en México, y fue un embajador muy duro. Y en esa época, muy astuto, y en esa época fue el momento en que se secuestró y se asesinó a la agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y México enfrentó una presión política terrorífica de parte de Estados Unidos, ¿no? Porque querían a fuerzas a las cabezas del narcotráfico que habían participado en ese homicidio. Y México tuvo que apoyar, y tuvo que ceder, y ya se rumoraba que esos narcotraficantes estaban cercanos al gobierno, etcétera, etcétera, pero aún así tuvieron que permitir la injerencia de agentes de la DEA y contribuir a la captura en ese tiempo de Miguel Ángel Félix Gallardo y de este otro gran narcotraficante. Todos eran sinaloenses, que era el cártel de Jalisco, pero eran sinaloenses, y los agarraron, y los metieron a la cárcel. Todavía están ahí. Digo, Miguel Ángel Félix Gallardo ya tiene como 40 años casi en prisión, ya está muy viejito, muy enfermo, pero están en prisión precisamente por una presión política norteamericana, y gracias a estas presiones se generó un resultado. Ahorita estamos llegando a un momento así. Estamos ahorita viviendo presiones muy, muy fuertes de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, y México va a tener en algún momento que generar la aportación de grandes directivos del narcotráfico, precisamente para que la presión disminuya y la presión política nos permita pues seguir tomando decisiones nacionales en un contexto adverso. Sí, en torno a esta presión de Estados Unidos, especialmente pues, de Donald Trump, una vez que asumió la presidencia de Estados Unidos, contra México en el tema de los migrantes, en el tema de la seguridad, por supuesto por el fentanilo y también el tema de los aranceles. Pues también ha habido muchas manifestaciones, por supuesto sabemos la línea que tienen las expresiones políticas de quienes están cerca al régimen. Y en este caso es Sergio Gutiérrez Luna, que es presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso Federal, pues hizo una expresión también un poco extraña al señalar de traidores a la patria a los partidos y a los miembros de estos partidos que no se hubieran pronunciado a favor de defender o unirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a esta presión de Estados Unidos. ¿Cómo analizas este tema? Bueno, pues me da la impresión que este señor Gutiérrez Luna es una persona con muy poca experiencia, muy poca sensibilidad política. La política es un oficio, Sam, y como todo oficio se requieren muchos años para manejarla. Claro. Hay un autor por ahí, Y se nota, ¿no? Robert Greene, que habla de que para tener una maestría en tu oficio requieres un mínimo de 10 años de dedicarte constantemente a eso, ¿no? Sí, claro. Si vas a hacer sillas, pues tienes que tener 10 años haciendo sillas para que las sillas te salgan decentes, ¿verdad? Y la política es igual. Si no tienes años de experiencia dedicado a estar constantemente trabajando políticamente, vas a decir una tontería en el momento menos pensado, o la vas a hacer, que es lo peor. Y me da la impresión que este señor Gutiérrez es una persona muy inexperta, no tiene experiencia política. Para el nivel en el que está ahorita debería tener un mínimo de experiencia que le permitiera trabajar con cierto donaire, con cierta comodidad, con cierto dominio de los medios y del entorno en el que está. Pero no, le ponen un micrófono y el señor dice cada tontería. Y ahorita dijo una de las grandes tonterías de la década. Él dice que son traidores a la patria todos los que no están apoyando a su presidenta, lo cual pues es un absurdo. Volvemos a lo mismo, si no estás conmigo, estás en contra mía. Si estás conmigo, estás bien, eres el pueblo bueno. Si estás en contra mía, eres el pueblo malo. Es una máxima del socialismo, ¿no? Y del socialismo y de todo autoritarismo, ¿no? De los modelos dictatoriales, ¿no? Y este señor se atreve a decir que son traidores a la patria todos los que no hacen lo que él dice. Digo, es un absurdo, digo, por favor. Digo, Sí, no puedes equiparar tu disidencia o tu forma distinta de pensar a que estás traicionando al país cuando la persona en sí, quien ejerce el cargo de ejecutivo federal no es la patria, ¿no? Ni el partido
de él es la patria, ¿no? Quiere decir que si nosotros estamos disintiendo en alguna cosa con la presidenta Sheinbaum, ¿somos traidores a la patria? Bueno, no, bueno, pues estamos en un país libre, ¿no? Hasta donde nos podemos acordar, todavía estamos en un país libre, democrático, y nosotros tenemos la capacidad de expresar nuestras opiniones en disenso, o en acuerdo o en consenso, con una autoridad política de cualquier tipo, ¿no? O sea, la patria, por más que queramos verlo desde el punto de vista autoritario, como si hubiéramos vuelto al modelo político del PRI de los años 60, 70, que así era, ¿no? O sea, si estabas en contra del señor presidente de la República, casi casi eras un traidor. Eras casi casi Sí, claro. Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Sí, O sea, claro. si estabas en contra del señor presidente López Portillo, no, qué barbaridad. O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda estar en contra del señor presidente? Así estamos ahorita otra vez. O sea, este señor quiere que estemos totalmente a favor de lo que diga la presidenta Sheinbaum, y si no estamos totalmente acatando sus instrucciones, somos traidores a la patria. Bueno, pues es un exceso, es una barbarie, ¿no? Sí, pero además les señala, una vez que está afirmando esto, les señala, luego no se quejen de que no los tomamos en cuenta. Bueno, ellos mismos nunca tomaron en cuenta la oposición, ¿no? Así es, y después tuvieron que hacer un llamado para convocar a la unidad. Yo creo que son llamados muy prematuros, hay que ser más finos. Yo creo que en algún momento en la vida política, en la vida gubernamental, es válido invocar una llamada a la unidad en torno a una decisión ejecutiva, ¿verdad? Pero todavía no es el momento. Apenas estamos empezando, pues, o sea, calma, ¿no? Sí, el gobierno todavía no sabía cómo iba a reaccionar, el gobierno no había difundido un plan específico de respuesta para el gobierno de Estados Unidos y no era necesario irse de boca en ese tema, ¿no? Y todavía no hemos experimentado una presión superlativa norteamericana, ¿no? Todavía no hemos enfrentado un momento de crisis real, fuerte, duro, como ya lo están viviendo otros países. En este caso lo vivió Colombia, ¿no? Con Gustavo Petro, que fue Vaya sentada que le puso horrible, Donald Trump horrible, a Gustavo Petro, ¿eh? horrible. Se pasó de bocón, ¿no? El presidente de Colombia se puso al tú por tú y lo sentaron. Sí, bueno, en su explicación del presidente de Colombia, pues señalaba que no estaba de acuerdo con cómo se estaban realizando las deportaciones de colombianos a su país por parte de Estados Unidos y que no iba a permitir el ingreso de aviones militares con compatriotas a ese suelo colombiano. Inmediatamente Trump tomó la decisión y les impuso el 25% de aranceles a los productos colombianos hacia Estados Unidos y en cosa de nada reculó el presidente de Colombia, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que un jefe de Estado debe actuar como jefe de Estado. Y un jefe de Estado que representas a toda una nación, Afectas a toda una nación. no puedes ponerte a decir lo que quieres, ¿verdad? Digo, No se puede decir todo, o sea, Rubén. tienes que ser, No se puede decir todo. tienes que ser inteligente, sensible, representas a una nación. Y entonces, aquí al presidente de Colombia se le olvidó que representaba una nación y se le ocurrió ponerse al tú por tú. No, aquí no aceptamos, se le salió lo izquierdista, lo demagógico, y se le olvidó que estaba contra un presidente que tiene un poder desmedido, ¿no? Y que además lo está usando de una forma sin límites. Y que está a cosa de nada de no poderlo controlar, ¿eh? Sí, 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 sí. Y entonces, pues, lo sentó rapidito. Ni siquiera tuvo que hacer en gran cosa. No. Con amenazarle con los No, aranceles, sí. ya, vámonos. No, lo impuso y Sí. tuvo que salir representantes del gobierno colombiano a decir que estaban todos Todo, las solicitudes o todas las exigencias de Trump, ya no de Estados todo, Unidos, decían, todo. todas las exigencias de Trump han sido aceptadas y vamos a recibir sin contratiempos a cualquier avión militar de Estados Unidos que aterrice con compatriotas, ¿no? Hay un viejo texto de poder de Sun Tzu, un teórico chino mucho más antiguo que la Edad Media. Y en este tratado se hace una serie de especificaciones. Por cierto, es un tratado que se lee en Wall Street. Sí. Y ese tratado de Sun Tzu dice, cuando tu enemigo es más fuerte que tú, pues no te pelees con él. O sea, si tu enemigo es más fuerte que tú, Es lógica o simple, sea, ¿no? es una lógica simple, ¿no?
pues no te vayas a la carga, ¿no? De caballería, oye, espérate, porque vas a perder. Y entonces la maestría en los estrategas es no perder. No puedes ganar, porque el otro es tan fuerte que te va a ganar cuando quiera. Aquí la maestría es no perder. Y no pierdes, pues si no te avientas, lanza en reistre contra el enemigo, ¿no? Que es lo que hizo Petro. Porque te van a dejar en ridículo. Y eso es una enseñanza para todas las naciones de América Latina. O sea, Claro. tenemos que ser lo suficientemente astutas, pues para poder establecer un marco de negociación que nos permita salir los mejor librados en un entorno Sí que adverso. le dio un poco de aire también a México esta declaración de Donald Trump en el Foro Económico de Davos, donde señalaba que, bueno, que con México había diálogo, con Canadá no había diálogo. Entonces daba como una especie de aire en esta relación ríspida con Claudia Sheinbaum. Y hoy la presidenta también decía, no creo que hasta donde vamos, no creemos que nos vayan a imponer este 25% de aranceles, pero sí, pues estamos preparados. La reportera en la mañanera le preguntaba cómo estaban preparados, dijo, bueno, ya lo diremos en su momento. Quiero pensar que sí sea cierto, que estén preparados, pero en ese tenor y después de todo lo que se había suscitado en torno a esta relación con Estados Unidos y estas amenazas de Donald Trump, pues finalmente apareció Esteban Moctezuma, el Sí, embajador apareció. de México Ya no en nos Estados Unidos. acordábamos de él, no No, sabíamos qué había pasado. todo el mundo preguntaba qué estaba pasando con el embajador de México, finalmente aparece y entre una explicación media ambigua, histórica, casi de 7 minutos explicando qué es lo que piensa él, pues prácticamente dijo soy un soldado de México y estoy para servir al país. Poco le faltó decir me envuelvo en la bandera nacional y demás, ¿no? Bueno, y inclusive yo creo en este momento que la administración de la presidenta Sheinbaum debería ya tener a un embajador propio allá en Estados Unidos. Debería de ya haber localizado a una persona que tuviera la capacidad de establecer contacto con la administración de Donald Trump, que los debe haber, porque Trump ya fue presidente y ya tuvo relaciones, su Claro, círculo cercano ya tuvo relaciones. claro. El que fue embajador en México, Christopher Landú, Landú. eh, por cierto, vino aquí a Colima, estuvo aquí en Colima, es un hombre muy hábil. Christopher Landú está ahorita en una posición muy importante en la Secretaría de Estado, precisamente atendiendo temas de tipo internacional. Y él tiene una serie de vínculos con varios políticos y funcionarios de México. Entonces yo estoy seguro que debe haber algún diplomático que tenga una buena relación con Christopher Landau y con la administración Trump, y ya deberían haberlo colocado como embajador en Estados Unidos. Digo, yo no le quito ningún mérito al embajador actual, a Esteban Moctezuma, pero a lo mejor podría buscarse a una persona con mejores vínculos, incluso con la administración Trump, y ya debería la presidenta Sheinbaum tenerlo ahí. Sí, y Rubén, pero llama muchísimo la atención que en un escenario como el que teníamos o tenemos en este momento con el país vecino del norte, el embajador de México no había aparecido. Sí, 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 O sea, estaba. él tendría que ser el frente o la punta de lanza de toda esta bronca que tiene la presidenta. Él Eso. tendría que ser el primero que recibe el impacto de las declaraciones. Él tendría que ser prácticamente el vocero en el tema con esta relación bilateral y no había aparecido. Nada. Me da la impresión como que él pensaba que lo iban a remover. Y como que ahorita que le dijeron que se va a quedar, pues ya apareció, ¿no? Digo, me da la impresión porque se me hace muy extraño ese Es silencio que tenía. extraño, ¿no? Sí, 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 estaba muy fuera de foco. Pero ha pasado muchas veces en este gobierno, de repente funcionarios que ni sabíamos dónde estaban. Digo, ahorita te podría preguntar, por ejemplo, el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿dónde ha estado en esta crisis? Pues quién sabe. Juan Ramón de la Fuente. Sí, Juan Ramón de la Fuente. Hoy lo mencionó la presidenta, pero bueno, o sea, O sea, ¿dónde ha estado en este momento? Yo creo que un funcionario de este nivel ya debería estar casi viviendo en Washington, estableciendo contacto con la administración Trump, estableciendo nexos con los grupos de poder cercanos al presidente Trump, precisamente para estar en posibilidades de acceder a una negociación rápida en un momento de crisis, ¿no? Pero no sé qué están haciendo. Me imagino que están trabajando en alguna cosa
pero no están trabajando en donde deben estar trabajando, ¿no? Sí, de acuerdo a los últimos datos que se publicó, incluso la propia presidenta, el último dato formal en términos de mexicanos deportados, señalaba que había 4.094 personas expulsadas de Estados Unidos, la mayoría mexicanos, es decir, también hay de otras nacionalidades, pero de acuerdo a la estimación publicada en algunos medios de comunicación nacional, señalaban que podrían llegar a 500,000 las deportaciones. Entonces, ya lo habíamos mencionado en otro focus, que va a ser un tema permanente, relevante, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, señalaba que, bueno, tenían albergues y que no sabía si se iban a crecer o no, porque necesitaban primero saber cuántos iban a deportar. Bueno, entre que sí y que no, pues eso tendría que estar listo, ¿no? Qué barbaridad. Sí, y vaya, y una cosa son los mexicanos, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, pues este es su país y que el país tiene que darles alguna alternativa en un momento de repatriación, pero la cosa es que también van a llegar de otras nacionalidades. Están llegando. Y entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Me acuerdo que el presidente, en su momento el presidente Andrés Manuel, mandó a unos deportados y les dio hasta un dinerito y aparte los mandó a su país de origen con dinerito y eso se vio como algo, un exceso, ¿no? O sea, bueno, o sea, no tenemos tanto dinero como para andar repartiendo de esta forma a repatriados, pero alguna solución tenemos que darles, ¿no? Ni modo que los dejemos aquí, nada más saber qué va a pasar. Vaya, son escenarios críticos que están presentándose y que si no estamos con un plan de largo plazo vamos a estar reaccionando al bote pronto. Y el bote pronto pues es el padre de los hierros, ¿no? De los errores en la función pública. Tarde o temprano este reaccionar a lo inmediato va a generar un problema serio. Y al rato pueden pasar muchas cosas difíciles, puede haber albergues donde haya muertes, puede haber, como ya ha pasado. No sé si recuerdas aquella vez Claro. Que hubo todo un drama, por cierto, que todavía está el mismo funcionario Sí, de migración. el incendio en el... Y entonces, bueno, pues... Muertes, fallecidos. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer, pero tiene que ser una política ordenada, pública, que nos permita enfrentar de mejor manera todo esto. Lo que sí es una realidad es que el momento que está viviendo Claudia Sheinbaum, no sé si lo esperaban. Creo que no, a como veo la situación en términos políticos, no lo esperaban. Es una prueba de fuego para la presidenta de México. Por supuesto que todos queremos que tome las mejores decisiones, no en términos políticos, sino en términos de nación, en términos de estadista, que sí tomen las mejores decisiones para el pueblo de México y que también tenga una inteligencia importante para poder negociar con un personaje como Donald Trump. Nadie quiere que le vaya mal a la presidenta, por supuesto nadie queremos que nos vaya mal a México, pero lo que sí es que todo su entorno o su círculo político no le está ayudando en lo público, ni con declaraciones ni con acciones a la presidenta de México, ¿no? Por ahí vi que incluso ahorita estaba mandando una comunicación a Google, ¿no? Para que se para que nos regresaran el nombre de Golfo de México, ¿no? Bueno, digo, lo relevante es otra cosa, o sea, para el Golfo de México para nosotros siempre va a ser Golfo de México. Incluso si le dicen Golfo de América, bueno, América es todo el continente, entonces no tenemos por qué quejarnos, pues total, es América, ¿no? Nosotros somos América también. Y vaya, pues son expresiones de un solo país que no tienen por qué afectar la mirada y la denominación que le damos a un territorio, nuestro país, como ya lo habíamos platicado en algún momento aquí en Focus. Sí, lo relevante es eso, y la otra es que también la presidenta, bueno, ya hace una semana o más había solicitado permiso al Senado para que pudieran entrar Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México con el pretexto de tener un adiestramiento a fuerzas militares mexicanas. No sabemos si sea expresamente para eso o sea un permiso para otra acción, ¿no? Inclusive por ahí hubo algo en la semana, hubo un cuento por ahí que circuló de que un misil había impactado en una zona del norte del país. Un laboratorio de fentanilo. Un laboratorio. Así. Digo, era un cuento, era una versión, un fake, pues una versión que circuló por ahí, pero con muchos matices realistas, tan es así que muchas personas lo juran que es algo real, ¿no?
Y eso indica que en el país estamos ya listos, preparados para lo inesperado. Es decir, pueden pasar escenarios inesperados y tenemos que tener la capacidad de saber cómo vamos a reaccionar frente a esos escenarios. Imagínate que fuera real. Imagínate que de repente estallara un misil y volara algún laboratorio de fentanilo en el país. ¿Cómo va a reaccionar México frente a eso? ¿Cómo va a reaccionar frente a una invasión tan directa de la soberanía? Bueno, tenemos que tener, eso se llaman juegos estratégicos, ¿no? Claro. Tenemos que tener la capacidad de decir, a ver, si esto pasa, ¿cómo vamos a reaccionar? Como país, Sí, como, los escenarios, los posibles escenarios. como administración, ¿qué vamos a decir? ¿Nos vamos a indignar? ¿No nos vamos a indignar? ¿Vamos a apoyar? ¿No vamos a apoyar? Porque estos escenarios pueden suceder, aunque suenen inverosímiles de repente o suenen fantásticos, pueden suceder en los próximos meses y tenemos que tener la capacidad de responder a ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a declarar la guerra? ¿O qué vamos a hacer? Y esos escenarios de guerra ya deben estar formando parte, escenarios de políticos, escenarios diplomáticos en general, deben estar formando parte de las previsiones y de las perspectivas de la administración federal, precisamente para saber cómo va a reaccionar el país. Sí, me parece que México sí tiene algunos positivos ahí para poder negociar, no al nivel de Estados Unidos, por supuesto, pero sí tiene, yo creo que sí, con inteligencia, con un destreza política, eh, yo creo que sí puede salir airoso la presidenta, pero vamos a ver cómo funciona, cómo se desarrolla y sobre todo cómo cambia el escenario. Prácticamente cada semana está cambiando el escenario de Donald Trump, ¿no? Y hay que leer a Sun Tzu, ¿no? El arte de Sí, la claro, guerra. el arte de la guerra. Hay que leer los clásicos otra vez porque a veces en los clásicos podemos encontrar respuestas. No pasan de moda eso, ¿eh? No, a los dilemas de siempre, ¿no? Siempre vamos a funcionar igual los seres humanos. Así es. Pues te agradezco Muchas mucho gracias, esta Esaú. plática, Rubén. Un Gracias, placer, Esaú. como siempre. Igualmente, muchas gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche de Focus por espacio de 37 minutos. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche.